amoroso Dios, y tu poder supremo es, te alabaré ansiosamente, te busco mi Señor, mi ser se anhela al tierra seca, oh precioso Dios, te bendeciré. Socorro, sombra y fuerza del Señor. Busca a ti, oh Señor Jesús, eres la roca, refugio para mí, castillo fuerte y fortaleza, en ti confiaré, te bendeciré. Socorro, sombra y fuerza, pues socorro, sombra y fuerza, pues socorro, sombra y fuerza del Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, por la comunión de esta noche, por la comunión ministerial. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor porque Él ha permitido, hermanos, que estemos reunidos escuchando su rica palabra. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por cada hogar, por cada familia. Gracias por cada oyente, Señor, en esta noche que está conectado, Padre, en esta transmisión, para recibir, Señor, tu palabra, para recibir tu luz, tu encargo. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Bendecimos tu palabra, bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias, Jesús, por tu sangre que nos lava, que nos limpia de todo pecado, de toda contaminación. Señor, ata toda obra del enemigo, ata toda obra de las tinieblas. Señor, toda oposición en contra de tu palabra. Y declaramos, Señor, en esta noche libertad para disfrutar tu hablar, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. Gracias al Señor porque seguimos disfrutando de su palabra a través de esta herramienta tan maravillosa que el Señor nos ha dado en este tiempo, que es el alimento diario. Y el tomo de esta serie del alimento diario tiene como título Los ministros del nuevo pacto. Amén. Y este tomo se titula La iglesia de los primogénitos. Gloria al Señor. Y ya entramos en la semana número 8, que se titula Absorbido por la vida, constreñido por el amor, una nueva criatura. Gloria al Señor. Y para iniciar el compartir, quiero que me acompañen a leer en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15 y el 17. Amén.
Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, 14 al 15 y versículo 17. Dice la palabra del Señor: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Gloria al Señor por esta palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria al Señor por su palabra. Hermanos, y en esta semana el Señor nos bendijo a través de su palabra, y uno de los puntos que disfrutábamos era que los ministros del nuevo pacto viven y practican la palabra de Dios. Aleluya. Hoy más que nunca, hermanos, hay una urgente necesidad de profundizar en la palabra de Dios. Y un ministro del nuevo pacto debe conocer y disfrutar constantemente la palabra de Dios, de tal forma que ella se convierta en un vivir en nosotros, en una realidad, ¿verdad? De lo contrario, tendremos un vivir de apariencia, lleno de puro conocimiento, ¿verdad? Creando velos que no nos permiten experimentar ni ver el rostro del Señor, ni tener una vida con toda realidad. Pero gloria al Señor, porque hoy el Espíritu nos está hablando y nos está mostrando de que hay hoy una urgente necesidad de conocer y disfrutar la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Creer en ella y hablar de ella. En nuestro interior hay un depósito maravilloso, aleluya, un tesoro, que es la vida de Dios. Y esta vida se fortalece, se sustenta a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leer en 2 Corintios, en el capítulo 4, versículos 7 al 10. Amén. 2 Corintios capítulo 4, del 7 al 10, dice: porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Aleluya, ¿verdad? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Aleluya. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder, aleluya, sea de Dios y no de nosotros. Gloria al Señor por su palabra. Hermanos, en el día a día enfrentamos muchos desafíos, pruebas, tribulaciones, ¿verdad? Y en esos momentos es cuando más necesitamos creer a la palabra de Dios, creer y confesar, aleluya, ¿verdad?, en lo que Dios nos ha dado, para que Satanás huya de nosotros. Cuando tenemos un buen depósito de la palabra, podemos enfrentar las dificultades, ¿verdad?, las tentaciones. Por eso, hermano, hoy más que nunca necesitamos, ¿verdad?, laborar para tener un buen depósito de la palabra en nuestro interior. Un vivo ejemplo de esto fue cuando el Señor fue tentado por Satanás después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Él quiso, ¿verdad?, el enemigo quiso engañar al Señor utilizando la misma palabra. Pero lo que él no sabía es que el Señor, aleluya, es el mismo Verbo encarnado. Gloria al Señor. Y vemos de que en Mateo capítulo 4, en el versículo 11 al final,
¿verdad? Cuando el Señor respondió con la palabra a cada una de las argumentaciones que el enemigo le hacía. El Señor en Mateo capítulo 4, versículo 11, dice algo maravilloso. Dice que entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aleluya. En medio de esta circunstancia tan difícil, ¿verdad? El Señor estaba débil, tenía hambre, tenía sed, estaba atribulado en ese momento, por decirlo así, ¿verdad? Estaba pasando por una situación difícil. Pero hermano, vemos de que en esta experiencia de Mateo capítulo 4, el Señor declaraba la palabra de Dios. Al momento en el que Satanás lo tentaba, él declaraba la palabra de Dios. Y el declarar la palabra de Dios, aleluya, lo llevó a vencer en esa situación. Y por eso hoy, hermano, nosotros en medio de las angustias, en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades, necesitamos declarar con fe la palabra de Dios, creer a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando confesamos creyendo la palabra, hermano, Satanás huye, aleluya, él huye de nosotros. Hermano, entonces tener un buen depósito de la palabra de Dios nos garantiza ser victorioso, aleluya. Y en esta semana veíamos de que muchas de nuestras derrotas han sido por falta de conocer la palabra de Dios. Muchas veces hemos sido derrotados por desconocer la palabra de Dios, por dejar de confesar la palabra de Dios, de declarar lo que Dios nos ha dado. Entonces, hermano, hoy el Espíritu nos está motivando, ¿verdad? Nos está llevando a que necesitamos conocer y tener un buen depósito de su palabra para enfrentar las situaciones del día a día y aún las tentaciones que el enemigo trae a nuestras vidas. Y vamos a leer, acompáñenme a leer en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Aleluya. Este es el encargo de Dios en esta semana. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Oh, aleluya. Enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aleluya, hermanos, que la palabra pueda morar abundantemente en nuestro interior, ¿verdad? Porque esto nos garantiza, hermano, una victoria. Gloria al Señor. Entonces, vayamos nuevamente a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 4, 17 al 18. Dice la palabra del Señor: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿verdad?, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Aleluya, gracias al Señor por su palabra, hermanos. Entonces las cosas que no se ven son eternas, refiriéndose, hermanos, a la gloria eterna, ¿verdad? Al reino, a las cosas espirituales. Debemos pedir al Señor que nos ayude en este tiempo a ver las cosas eternas, las cosas espirituales. Necesitamos estar conscientes, hermanos, que necesitamos vivir por la fe y no por vista, ¿verdad? Necesitamos en este tiempo ejercitar más nuestra fe, no creyendo en las cosas que vemos, ¿verdad? No permitamos, hermanos, que el afán de este mundo nos distraiga, ni la corriente, hermanos, de consumismo de este mundo nos distraiga, nos desvíe. Oh Señor Jesús, hoy más que nunca necesitamos estar
poniendo nuestra mirada en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, ¿verdad? Oh Señor Jesús, gracias Señor. Entonces, hermanos, Dios en este tiempo desea que nosotros, hermanos, ejercitemos más nuestro espíritu, a fin de que podamos entender las cosas espirituales, de que podamos estar viendo las cosas eternas que Él nos ha dado. Él hoy, hermanos, ha preparado una morada, aleluya, en Él. Dios ha preparado una morada en Él. Gloria a Dios. Y quiere que permanezcamos en Él, en su presencia, aleluya, en el Espíritu. Por eso, hermanos, no podemos estar distraídos con las cosas materiales. Y el Espíritu nos está llevando, hermanos, ¿a qué? A que busquemos más las cosas espirituales, ¿verdad? A que seamos llenos de la presencia de Dios. Y quiero que me acompañen a leer, ¿verdad? En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna. Aleluya. Una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aleluya. Hermanos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, aleluya, sino que es eterna en los cielos. Gloria al Señor. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos, aleluya, de aquella nuestra habitación celestial. Gloria al Señor, hermanos. Oh Señor Jesús. Y por eso también gemimos, deseando ser revestido. Gloria a Dios. Hermano, usted no desea ser revestido. Hoy, hermano, necesitamos desear ser revestido, aleluya, de aquella habitación celestial. Gloria al Señor por su palabra. Entonces, fíjese que el versículo 1 de este capítulo 5 dice: porque sabemos, aleluya. Y el Espíritu nos mostraba en esta semana que necesitamos saber. Hoy, hermano, necesitamos saber muchas cosas, necesitamos conocer, oh, aleluya, la palabra de Dios. Necesitamos entender y conocer lo que Dios nos está hablando en este tiempo, ¿verdad? Hoy necesitamos dos cosas. Una, estar alerta, estar atentos a lo que Dios nos está hablando en este tiempo, ¿verdad? Para no estar distraídos. Hermano, hoy no podemos estar distraídos. Hoy más que nunca necesitamos estar alertas, ¿verdad? A lo que Dios está hablando a las iglesias. Hoy necesitamos estar alertas a lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? A las profecías que se están cumpliendo. Y sabemos que las profecías son señales del que el Señor viene pronto, ¿verdad? Lo que hoy estamos viviendo es una señal de que el Señor viene por segunda vez, de que Él, hermano, nos está mostrando de que viene nuevamente y necesitamos estar preparados. No podemos estar distraídos. Oh Señor Jesús. Y otra cosa que necesitamos, hermano, saber y estar atentos, ¿verdad? Es no caer en distracciones del enemigo. El enemigo hoy está distrayendo al hombre, ¿verdad? Hermano, y si desconocemos el propósito de Dios, su plan, su deseo, ¿verdad? El papel que cumplimos como siervos en su propósito, seremos fácilmente engañados por el enemigo. Entonces hoy nosotros necesitamos tener claro, ¿verdad?, el propósito de Dios, el plan de Dios, el deseo de Dios, ¿verdad? El por qué, hermano, servimos a Dios. No servimos a Dios de cualquier manera, servimos a Dios con un propósito, ¿verdad? Si tenemos claro estas cosas, difícilmente
seremos engañados por el enemigo. Y debemos saber, aleluya, que Dios, hermanos, ha preparado una morada para nosotros, aleluya, ¿verdad? Que tenemos de Dios un edificio, una casa, aleluya, no hecha de manos, sino que es una casa eterna en los cielos para nosotros. Dios ha preparado, hermanos, una habitación, aleluya, para nosotros. Oh, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, la sutileza del enemigo hoy es mantener al hombre distraído. Hoy el enemigo está distrayendo al hombre, está distrayendo a la humanidad, a la juventud, ¿verdad? La tiene distraída en las cosas terrenales, al hombre, ¿verdad? En general, lo distrae completamente en las cosas físicas, ¿verdad? En lo que es pasajero. Hoy el hombre, hermano, se encuentra envuelto, ¿verdad? Y comprometido con muchas causas. ¿Cierto que sí? Hoy el hombre defiende muchas causas que realmente pueden tener un beneficio positivo. Pero hoy, hermanos, nosotros debemos ver, ¿verdad?, que estamos en una causa que promete vida eterna para nosotros. Aleluya. Esta causa es eterna. Esta causa nos lleva a reinar, a salvar a las almas. Esta es nuestra causa hoy. Aleluya. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y esta es la causa que nosotros hoy debemos defender. Y es el Evangelio de Dios. Aleluya, el plan de Dios. Oh Señor Jesús, todo lo demás es pasajero, hermano. Todo lo demás pasa. Pero hermano, lo que Dios nos ha prometido es eterno. Aleluya. Oh Señor Jesús, aún hermano yo reconozco que necesito ver y conocer más este asunto, ¿verdad? Ver que Dios nos ha llamado para una causa mucho más excelente. Oh, gloria al Señor por su palabra. Entonces, hermanos, el Espíritu, ¿verdad?, como la garantía de la obra de Dios, aleluya, está en nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu. Aleluya, Dios nos dio el Espíritu como un arra, aleluya, ¿verdad?, como una garantía de que vamos a recibir una herencia más adelante. Y esa herencia es Dios mismo. Aleluya, gloria al Señor. Quiero que me acompañen a leer, hermanos, en Efesios, capítulo 1, versículo 13 al 14. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Y dice: En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra. Hermano, damos gracias al Señor porque, hermano, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Señor, fuimos sellados, aleluya, con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu es una muestra de lo que vamos a recibir en el futuro, ¿verdad? Y esto que vamos a recibir como herencia, hermanos, es a Dios mismo, aleluya. Hermanos, seremos transformados completamente, tendremos un cuerpo glorioso, estaremos habitando, aleluya, eternamente con Dios, gloria al Señor. Por eso, hermanos, el enemigo no desea, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, disfrutemos de la palabra de Dios, ¿verdad? Él quiere y mantiene al hombre distraído a fin de que el hombre no entienda, ¿verdad?, ni comprenda el propósito de Dios. Pero, hermano, gracias al Señor le damos en esta noche, porque Dios nos está mostrando, hermano, su corazón, su deseo, su hablar, para que nosotros seamos aquellos vencedores, ¿verdad? Hoy nosotros, hermanos, tenemos una urgente necesidad de ejercitar nuestro espíritu, ¿verdad?
Y el enemigo no desea tampoco, hermanos, que nosotros ejercitemos nuestro espíritu. Oh Señor Jesús, ejercitar el espíritu es mantener una actividad constante en relación con Dios y su propósito. Hermano, constantemente nosotros necesitamos ejercitar, aleluya, nuestro espíritu, ¿verdad? Constantemente, ¿verdad? Con todas las cosas que Dios nos ha dado y su propósito. En esto, hermano, consiste leer la Biblia. Oh, gloria al Señor. Hermano, el enemigo no quiere que usted y yo leamos la Biblia. Un ministro del nuevo pacto debe mantener, hermano, una lectura constante de la Biblia, de libros espirituales. Oh, Señor Jesús, debemos tener un buen hábito de lectura de la Biblia y libros espirituales. Apartar un tiempo, hermano, para leer la Biblia. Porque al leer la Biblia, hermano, en el Espíritu, recibimos luz, recibimos gozo, recibimos fuerza, somos alumbrados, ¿verdad? Y al enemigo no le conviene que usted y yo leamos la Biblia. Por eso una de las cosas, hermanos, que un ministro del nuevo pacto debe hacer es leer la Biblia. Oh Señor Jesús. Otra de las cosas que un ministro del nuevo pacto debe hacer es orar. Oh, aleluya. Necesitamos orar. Oh Señor Jesús. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mantener un tiempo de oración. Orar a Dios, ¿verdad? Orar, leer la palabra. Cuando leemos la Biblia también podemos en ese momento orar y leer los versículos. Cantar alabanzas, aleluya. En esto también consiste ejercitar nuestro espíritu, cantar alabanzas al Señor, alabar y bendecir el nombre del Señor, hermanos. Cuando alabamos y bendecimos el nombre del Señor, se rompen las cadenas, se despeja la atmósfera, aleluya. Hermano, cante y alabe al Señor, glorifique el nombre del Señor, declare la victoria de Cristo, aleluya, ¿verdad? Porque esto traerá victoria y gozo a nuestra vida. Oh Señor Jesús, cada vez que declaramos el nombre del Señor, cada vez que declaramos la victoria de Cristo, cada vez que cantamos alabanzas al Señor, aleluya, la presencia de Dios viene a nuestra vida. Por eso un ministro del nuevo pacto, hermano, debe ser uno que alaba y bendice el nombre del Señor constantemente. Oh, aleluya, hermano, porque esto trae gozo, alegría, ¿verdad?, a nuestra vida. Oh, Señor Jesús, predicar el Evangelio también, hablar la palabra de Dios, esto nos mantiene ejercitando nuestro espíritu. No dejar, hermanos, que nuestra llama se apague. No podemos permitir que este gozo, que esta alegría que Cristo nos ha dado se apague. Aunque las circunstancias a nuestro alrededor, hermanos, no sean las más favorables, debemos, ¿verdad?, creer y declarar en fe, aleluya. Creer y declarar en fe lo que el Señor nos ha dado. Oh Señor Jesús, el Señor en medio de nuestra necesidad, hermano, el Señor en medio de la circunstancia, cuando nosotros declaramos la palabra en fe, Él nos viene a sustentar. Él, hermano, a través de su palabra nos lo mostró, ¿verdad? En medio de esa situación de hambre, de sed, cuando Él ayunó, hermano, Él declaró la palabra. Y Él, al declarar la palabra, Él pudo vencer esa situación. Y eso es hoy también para nosotros. Aleluya, cuando declaramos en fe la palabra de Dios, la victoria de Cristo, las promesas de Dios para nosotros, hermanos, podemos vencer, aleluya, tenemos victoria en medio de la situación. También invocar el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, cuando invocamos el nombre del Señor, hermanos, en medio de las situaciones, en medio de las situaciones positivas también, podemos declarar, aleluya, confesar el nombre del Señor. Esto nos hace mantener un espíritu ejercitado, gloria a Dios. Hermanos, necesitamos ejercitar nuestro espíritu constantemente. Oh Señor Jesús,
hay que reconocer que muchas veces hay situaciones que nos entristecen, que nos deprimen, hermanos, que nos debilitan, ¿verdad? Pero en nuestro interior hay algo, hermanos, que nos ayuda, que nos motiva, y esa es la vida de Dios. Y hoy estamos llamados, hermanos, a declarar la victoria de Dios, a declarar, hermanos, en medio de situaciones difíciles, declarar por la fe de que Dios está con nosotros, declarar y confesar la palabra de Dios para ser victoriosos. Oh Señor Jesús, gracias Señor por tu palabra. Entonces, hermanos, el amor de Cristo nos constriñe, aleluya. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 5, vamos a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 14 al 15. Amén. 2 de Corintios capítulo 5, 14 al 5 dice la palabra del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya, gloria al Señor, porque el amor de Cristo nos constriñe. Gloria al Señor, gracias Señor por ese amor. Gracias Señor por tu amor maravilloso. Gracias Señor por tu vida. Y por todos murió, hermanos. El Señor por todos murió. Aleluya. Gracias Señor por tu muerte en la cruz, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria al Señor. Gracias Señor porque tú moriste en la cruz por todos nosotros. Hermano, y esto debe ser nuestra motivación, ¿verdad? Esto debe ser nuestro deseo, ¿verdad? Para seguir y servir al Señor. Esta debe ser nuestra motivación, ¿verdad? Ver de que Cristo, hermano, dio su vida para salvarnos a nosotros. No puedo ser motivado, ¿verdad?, por otra cosa para servir a Dios. Mi servicio, ¿verdad?, y mi anhelo y mi motivación para servir a Dios debe ser movido, ¿verdad?, por esta palabra. Yo debo servir a Dios, ¿verdad?, porque Él dio su vida por mí. Él me amó de una manera tan maravillosa, hermano, que dio su vida por nosotros. Y esta debe ser nuestra motivación para servir a Dios, ¿verdad? De que Él entregó todo su ser, toda su vida, fue a morir a la cruz por nosotros, aleluya, para pagar un precio, hermanos, alto, un precio de sangre, para redimirnos y darnos la vida eterna. Esto, hermano, es lo que me debe motivar a mí a servir al Señor. Si mi motivación para servir a Dios es otra cosa, si yo estoy siendo motivado para servir a Dios, ¿verdad?, por otra cosa, muy seguramente voy a fracasar en mi servicio. Si mi motivación para servir es para ser visto o para recibir algo a cambio, ¿verdad? Si mi motivación para servir a Dios no está basado en lo que Él hizo por mí primeramente, muy seguramente me voy a desanimar. Pero uno que ha visto lo que Cristo hizo en la cruz, hermano, cuando vemos eso nos motiva a servir al Señor. Eso nos lleva a amar al Señor y realizamos un servicio lleno de amor. Oh Señor Jesús. Entonces, hermano, Cristo realizó todas estas cosas por nosotros en la cruz. Y esto, hermano, debe ser nuestra motivación para servirlo a Él. Oh Señor Jesús. Entonces, hermano, su amor nos constriñe. Y el Espíritu mostraba en esta semana que esta palabra constreñir aquí, ¿verdad?, nos está mostrando que es una corriente, aleluya. Es su amor que nos envuelve, gloria al Señor.
Entonces, si servimos al Señor, hermanos, confiando en nuestra fuerza, en nuestras habilidades, ¿verdad? En nuestra manera religiosa, esto, hermano, realmente no va a agradar el corazón de Dios. Este servicio no es aprobado por Dios. Por eso, hermano, necesitamos revisar cómo estamos sirviendo a Dios. ¿Cuál es nuestra motivación para servir a Dios? ¿Verdad? Porque, hermano, al Señor no lo podemos engañar. Y le damos gracias al Señor por esta palabra que nos ha hablado en esta semana, ¿verdad? Porque nos da mayor claridad de cómo debemos servir a Dios, de por qué servimos a Dios. Y que Dios, hermano, siga fortaleciendo nuestro hombre interior y nos siga revelando, ¿verdad? Esto que estamos recibiendo hoy, que podamos ver el precio alto que Cristo pagó por nosotros y de que ese amor realmente, hermano, nos constriña para servir espontáneamente a Dios. Cuando vemos ese amor de Dios tan grande y tan maravilloso por nosotros, hermano, eso automáticamente nos lleva a servir a Dios, a servir a los hermanos, con amor, con alegría, con gozo, que aunque a veces las circunstancias a nuestro alrededor no son las más positivas, pero hay un amor, ¿verdad?, para servir a Dios. Aleluya. Gracias al Señor, hermano, por su palabra. Gracias al Señor le damos a Dios, porque en este tiempo Él nos está llevando a servir de una manera adecuada. Oh Señor Jesús, en esto, hermano, hallamos fuerza para servir a Dios. Oh Señor Jesús, que el Señor siga fortaleciendo nuestro hombre interior, que el Señor siga revelando más su palabra a nosotros, que el Señor se siga mostrando a nosotros, hermanos. Y hoy más que nunca, hermanos, en medio de esta situación que está mundial, que estamos viviendo, de pandemia, de que cada vez las cosas son como que más complicadas, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, debemos ver que tenemos a Dios de nuestro lado y que Él está habitando en nuestro interior y que Él está hablando a la iglesia y de que Él está con nosotros. Oh Señor Jesús, motivándonos a seguir adelante, mostrándonos de que Él, hermano, nos ha dado una herencia maravillosa, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su vida, nos ha dado su palabra, nos ha dado su nombre, nos ha dado la sangre para que podamos avanzar, para que podamos seguir adelante. Aleluya. Dios, hermano, está con nosotros. Él está con nosotros. Y cada vez que disfrutamos su palabra, cada vez que estamos en comunión, podemos ver su respaldo, su amor, su fuerza, su sustento. Aleluya, para poder nosotros, hermanos, seguir adelante. No podemos estar lejos de Él, hermano. Necesitamos permanecer en la comunión con Dios. Necesitamos permanecer en la comunión de la iglesia para ser fortalecido, aleluya, y poder vencer en medio de toda situación negativa, en medio de todo esto que estamos viviendo hoy. Cuando estamos cerca del Señor, disfrutando su rica palabra, hermanos, Él nos da su victoria, Él nos da su protección, Él nos da su sustento, Él nos da su gozo y su alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, gracias al Señor por su palabra. Agradecemos al Señor en esta noche, hermanos, por habernos permitido disfrutar de Él, ¿verdad?, de esta comunión. Y usted también puede seguir disfrutando de la palabra de Dios y puede profetizar, hermanos, de todo lo que el Señor nos ha dado en esta semana, y lo puede hacer a través del grupo de WhatsApp de la iglesia en Cartagena, ¿verdad?, para que todos sigamos siendo edificados. Es importante el profetizar de los hermanos, porque en el profetizar, hermanos, somos edificados, somos ayudados, ¿verdad? Y también, hermanos, recibimos más luz a través del profetizar de los hermanos. Entonces, hermanos míos, que el Señor los bendiga. Gracias al Señor por esta oportunidad. Y hasta aquí me acompañó el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias y paz, hermanos. Dios los bendiga a todos. Amén.